Tema: ansiedad. A cargo de estudiantes de 10º semestre de Medicina de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Docente: Dr. Alfredo Pugliese Jiménez. Iniciando con el estudio de la ansiedad, debemos definirla como el estado emocional displacentero que se asocia con síntomas fisiológicos que conducen a la fatiga o al agotamiento. La ansiedad comúnmente se expresa como una manifestación de preocupación acerca de trastornos médicos y psiquiátricos. La evolución de la ansiedad también varía con una intensidad máxima alcanzada en unos segundos o más gradualmente a lo largo de minutos, horas o días. La intensidad de la ansiedad tiene muchos grados que van desde inquietudes menores hasta temblores notables. Se debe diferenciar la ansiedad de la ansiedad patológica. La ansiedad es una emoción que surge cuando una persona se siente en peligro, sea real o imaginaria la amenaza. Es una respuesta normal o adaptativa que prepara el cuerpo para reaccionar ante una situación de emergencia. Por lo tanto, tiene una función muy importante relacionada con la supervivencia junto con el miedo, la tristeza, la ira o la felicidad. La ansiedad patológica se vive como una sensación difusa de angustia o miedo y deseo de huir, sin que quien lo sufre pueda identificar claramente el peligro o la causa de este sentimiento. Esta ansiedad patológica es resultado de los problemas de diversos tipos a los que se enfrenta la persona, bien sea en su vida cotidiana, y sobre todo de sus ideas interiorizadas acerca de sus problemas. Se han establecido diversas teorías de la ansiedad, como la genética y la psicodinámica. Isaac Marx fue un exponente en 1986. Se ha proporcionado un elegante resumen acerca de la genética de los trastornos de temor y ansiedad. Los trastornos por ansiedad son más comunes entre parientes de los sujetos afectados. Freud, por su parte, propuso una base fisiológica de la ansiedad, pero posteriormente concluyó que ésta servía como una señal para el surgimiento de conflictos o impulsos inconscientes. También se establecieron teorías bioquímicas y aprendidas. Las bioquímicas se basan en los pacientes con trastornos por ansiedad que tienen un funcionamiento fisiológico diferente, una frecuencia elevada de lactato sanguíneo y un mayor déficit de oxígeno. Las terapias conductuales sostienen que la ansiedad es una respuesta aprendida ante algún estímulo o situación nocivos, y la ansiedad respuesta a estímulos generalmente positivos y neutrales, haciendo referencia a la teoría de la ansiedad aprendida. En cuanto a la epidemiología, según el área de epidemiología de la National Institute of Mental Health, nos indica que los trastornos por ansiedad fueron más prevalentes en los 6 meses precedentes a cualquier otro trastorno mental. Aquí mostramos los trastornos de la ansiedad definidos por la CIE-10 y la DSM-4, en donde nos clasifican y a los trastornos de la ansiedad y nos definen según unas características indicadas en el cuadro. Estas son las clasificaciones que le dan dichas entidades. A continuación, definiremos cada una de estas. Trastorno de angustia con o sin agorafobia. Debemos definir la agorafobia como el miedo a encontrarse en lugares o situaciones de los que pudiera ser difícil o embarazoso escapar, y está caracterizada por
Presencia de crisis de angustia que tiene un periodo de 1 a 60 minutos de duración, del miedo o la incomodidad intensa. Otra característica es que aparece inesperadamente y sin causa alguna. Y por último, debe sufrir de más o menos 4 crisis en un mes o ataques seguidos de angustia y experimentación de una crisis en el mes para establecer el diagnóstico. Los síntomas de esta son disnea o sensación de ahogo, mareo, taquicardia, diaforesis, temblor, atargamiento, náuseas o molestias abdominales, calor o frío, dolor o molestias en el tórax, sensación de hormigueo. Continuamos con el trastorno de adaptación con estado de ánimo ansioso. Es una reacción mal adaptada a uno o más estresores psicosociales identificables que ocurren dentro de los meses en número 3 siguientes al comienzo de los estresores. Causa de afectación laboral y o social. Debe persistir durante no más de 6 meses. Se debe diferenciar de la situación normal dolorosa y del duelo, e incluye dificultades conyugales, laborales, problemas económicos o crisis personales. Fobia social. Caracterizado por episodios de ansiedad intensa relacionada con situaciones sociales actuales o anticipadas, que aplica posiblemente escrutinio por parte de otras personas. Puede haber un miedo excesivo a hablar delante de un grupo, comer o escribir mientras se observa. Los síntomas que aparecen a la exposición del estímulo fóbico pueden incluir rubor, taquicardia, temblor, palpitaciones, diaforesis o disnea. Fobia simple. Es un miedo que persiste, es excesivo e irrazonable. Puede incluir estímulos como insectos, animales, alturas o viajes aéreos. Los síntomas incluyen quejas somáticas que van a estar relacionadas con la ansiedad, insomnio relacionado con la ansiedad anticipatoria y depresión relacionada con la incapacidad de vencer el miedo. El diagnóstico se va a establecer si el comportamiento de evitación interfiere con la rutina normal del paciente. Esta inofensiva araña puede causar denominadas fobias simples en algún grupo de personas. Trastorno de ansiedad generalizada. Va a estar caracterizado por ansiedad cognitiva excesiva, asociado a síntomas físicos de ansiedad. Este va a ser continuo en vez de episódico. No vamos a encontrar crisis de angustia. Se caracteriza por un humor dominante, preocupado, persistente durante más o menos 6 meses, y exhiben 6 o más síntomas de los siguientes que se van a mencionar: irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño, disminución de la capacidad de concentración, dificultad para respirar, diaforesis excesiva, sequedad o enrojecimiento de la boca, polaquiuria, náuseas o diarrea, inquietud o temblor, dolor o tensión muscular, fatiga o dificultad para relajarse. Trastorno obsesivo compulsivo. La presencia de obsesiones o compulsiones recurrentes, como lavarse las manos, comprobaciones de cuento o tocar determinados objetos, se contextualizará como el trastorno obsesivo compulsivo. Obsesiones
se pueden dar como con ideas, pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes, intrusivos e indeseados, contaminación y duda. Los compulsivos en comportamientos que pueden parecer sin objeto, pero que se realizan de una forma ritual, como un lavado de manos. Trastorno de estrés postraumático. Puede aparecer después de un acontecimiento traumático fuera del rango de la experiencia humana normal, como por ejemplo un accidente, un desastre, un asalto, una violación, un incesto, una pelea o un rapto. El paciente puede ser víctima directa del trauma o haber presenciado dicho acto. Y tiene al menos 2 síntomas persistentes desde el momento del trauma y los ha venido experimentando por al menos un mes. Trastorno de estrés postraumático. Este va a estar caracterizado por tener síntomas como trastornos del sueño, retraimiento o distanciamiento social, cambio comportamental, en donde el paciente tendrá crisis de ira, irritabilidad, tendencia al abuso físico, abuso del alcohol o de otras drogas, comportamiento antisocial o violación de la ley, depresión e ideas de intentos de suicidio, niveles altos de ansiedad e inestabilidad psicológica y quejas somáticas específicas, como las cefaleas. Diagnóstico. El diagnóstico se va a dar a partir de ciertas escalas y cuestionarios acerca de la valoración de la ansiedad. Esta primera escala que observamos fue propuesta por Goldberg. Es una escala de ansiedad y depresión, en la cual se realizan 9 preguntas para un total. Si está presente o no la alteración preguntada. La escala fue concebida para permitir la detección de los trastornos psicopatológicos más frecuentes en atención primaria y es un instrumento sencillo, breve y de fácil manejo, apropiado para ser administrado por un médico de atención primaria. Puede servir de guía de la entrevista, así como de indicador de la prevalencia, gravedad y evolución de dichos trastornos. La versión castellana ha demostrado su fiabilidad y validez en el ámbito de la atención primaria y tiene una sensibilidad del 83.1% y una especificidad de 81.8%. El valor predictivo positivo es del 95.3%. Y en esta escala se preguntan si el paciente se ha sentido muy excitado, nervioso o de tensión, si ha estado preocupado, si se ha sentido irritable, si ha tenido dificultad para relajarse. Observamos las otras 5 preguntas. El punto de corte para la ansiedad es 3 de 4, considerándose ansiedad probable si es mayor de 4. La siguiente escala es la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, y esta fue diseñada para la evaluación de la ansiedad y la depresión en servicios hospitalarios de consulta externa, no psiquiátricos. Se trata de un instrumento útil, validado en nuestro medio y de especial interés y utilidad en el contexto de atención primaria. Consta de 14 preguntas. Continuamos con la escala de ansiedad de Hamilton, la cual nos va a evidenciar trastornos somáticos y psíquicos. Encontramos en ella 14 ítems que evalúan los aspectos psíquicos, físicos y conductuales de la ansiedad. La puntuación total se calcula sumando los puntos obtenidos en cada ítem y está
definido de 0 ausente, 1 leve, 2 grave, 3 muy incapacitante, e incluye ítems como lo es la tensión, insomnio, humor deprimido, síntomas somáticos generales, síntomas respiratorios, gastrointestinales, geniturinarios del sistema nervioso autónomo y comportamiento durante la entrevista. Allí se evaluará el aspecto general y el fisiológico. Observamos cada una de las descripciones de cada ítem. Aquí encontramos un algoritmo en donde se clasificará al paciente conforme las situaciones a las que ha estado presente y ha manifestado trastornos primarios de la ansiedad. Se pueden considerar, según la respuesta a estas situaciones, como un trastorno por estrés postraumático, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de ansiedad generalizada o cualquiera de los que ya hemos hablado anteriormente. El tratamiento de los trastornos de la ansiedad se basa en un tratamiento farmacológico, en la psicoterapia, en donde el tratamiento farmacológico va a reducir los síntomas al instante. La psicoterapia va a ayudar a reconocer los factores fundamentales de la vida, reconocer el estado y la vulnerabilidad del paciente. Además de realizar una exploración, se ayudará a reconocer su alteración y modificar los factores que alteren dicho estado. Y se realizará un examen físico que descarte la presencia de alguna enfermedad. Se debe tener en cuenta que para la intervención psicoterapéutica se debe evaluar al paciente y se deben realizar técnicas según la severidad. La sintomatología expresada por el paciente también será un determinante para el tratamiento. Se deben identificar los factores desencadenantes, las necesidades, preocupaciones y emociones negativas o enfermedades que presente el paciente concomitante a su alteración psicológica. Se deben buscar nuevos factores que estimulen un cambio de vida y la duración de esta intervención debe ser de 30 minutos dependiendo la severidad, de 12 a 12 sesiones. Para iniciar con la intervención psicoterapéutica, se debe obtener información específica básica, recoger información específica que complemente y se debe tener en cuenta la exploración de la esfera psicosocial. Aquí encontramos cada una de las variables que se van a estudiar en el paciente, las cuales nos llevarán a definir qué tratamiento está indicado para la severidad que incluye al paciente. Y se debe iniciar o continuar con la intervención psicosocial, definida como aquella que va dirigida a las relaciones del individuo consigo mismo, con su componente psicológico y social. La psicoeducación, la cual va a promover el bienestar a partir del conocimiento de la enfermedad, disolución de tabúes y solución de dudas del diagnóstico y tratamiento del trastorno. También se llevará a cabo una terapia grupal, la cual va a fortalecer la terapia individual con la participación de personas con el mismo diagnóstico. En cuanto al tratamiento farmacológico, aquí se nos despliega una serie de medicamentos, los cuales van a ser utilizados para la mejora del paciente. Y en esta tabla nos incluyen
dosis específicas y ciertos efectos que pueden causar estos medicamentos. Encontramos grandes grupos como los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, los tricíclicos, los agonistas 5-HT, los inhibidores de la recaptura de la serotonina o norepinefrina, estabilizadores de amino, moduladores de serotonina, la amitriptilina, imipramina, como ejemplos claros de los tricíclicos y tetracíclicos. La fluoxetina y la sertralina, buspirona, duloxetina, carbonato de litio y mirtazapina como los más nombrados. Se deben tener en cuenta los comentarios mostrados en esta tabla. Allí también podemos encontrar los inhibidores de la monoaminoxidasa, las benzodiazepinas, los antipsicóticos atípicos, los anticomiciales y los beta bloqueadores, como los más conocidos, el propanolol. En las benzodiazepinas es importante nombrar el diazepam, lorazepam y el prazolam como los más usados. Y los anticomiciales, la pregabalina. Gracias.